Muy bien, hermanos, pues vamos a empezar en esta mañana aquí desde la ciudad de Tehuacán, Puebla, y seguimos con este glorioso tema de la cristología. Sí, todo el tema de la teología, donde el personaje principal de la Biblia es estudiado en su persona, en su carácter, en su divinidad, en su ministerio, en sus oficios, etcétera, etcétera. Y el tema de esta mañana se llama Jesucristo Salvador. Y este es el tema que vamos a tratar de desarrollar en esta mañana. Jesucristo Salvador. Y para eso vamos a orar. Bendito Dios del universo, en el nombre de nuestro Dios y Rey Jesucristo, elevamos nuestra oración para suplicarte que quieras bendecir en nuestras vidas tu palabra y podamos entender la profunda necesidad de un Salvador ante tantas cosas que hemos pasado por alto, y entender que ese Salvador, el único, es Jesucristo, Dios hecho carne. Te ruego, Padre, que a los oyentes de esta exposición les muestres, les redargullas la necesidad imperiosa de buscar ese Salvador y someterse a Él. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Dios, Rey y Salvador Jesucristo. Amén. El tema de esta mañana de Jesucristo Salvador es un tema demasiado sencillo, pero es uno de los más complejos que hay, porque toda la Biblia cabe en la palabra Salvador, toda la Biblia, porque allí en esa palabra Salvador se contiene todo el propósito de la creación, de los atributos de Dios, de la obra de Cristo. Y esta palabra salvación es la madre de muchas doctrinas que son engendradas en base a ese Salvador. La identidad del Salvador, el propósito del Salvador. Y para poner un orden más claro, vamos a usar el famoso QQCDPC. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué? ¿No? Y entender que con ese QQCDPC va a ser más claro entender la exposición de esta mañana. Pero antes de hablar del QQCDPC, qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, a quién, es importante entender que hay una palabra que nos va a ayudar a entender esto: la inconsciencia. La inconsciencia en la que está sumida el ser humano, una inconsciencia terrible. Y voy a poner dos ejemplos para que yo me pueda dar a explicar qué quiero decir con la palabra inconsciencia. Muchas veces los hijos no entienden, están inconscientes de toda la labor que tiene que hacer papá o mamá para llevar el pan. El hijo dice: ay, nada más esto de comer, ay, no hay nada en el refrigerador, ay, ya no tengo ropa, ay, ya mis zapatos no me sirven, ¿no? Y en un estado inconsciente, ese hijo o esa hija no entiende, está inconsciente de todo el trabajo que tiene que hacer papá y mamá, de una cantidad increíble de gente que hay que soportar para ganar ese pan y no perder el empleo. De tal manera que en varios países se ha hecho le han sacado videos a los trabajos de los papás
y los niños están viendo cómo el papá es cargador, hace cosas terribles y el niño está llorando porque lo ayudan a estar consciente de todo el esfuerzo, desgaste que tiene que hacer papá para llevar el dinero a casa. Ya cuando a esos niños les muestran el video y hasta lloran de ver a sus papás en ese estado de humillación, de sacrificio, de entrega, de cansancio, de agotamiento, ¿no? Ya cuando llega el papá lo besan y ya no hay ese reproche. Ese es uno de los tantos ejemplos. Pero el segundo es si estamos conscientes, y aquí abarco a todos, ¿no? Que estamos en un estado de inconsciencia de cuántas manos se involucraron en ese jitomate que está en tu mesa, en ese pollo, en esa carne de res, en esa carne de puerco, ¿no? Porque desde el campesino, el honorable campesino que siembra, que tiene que ir a comprar la semilla, que tiene que sembrarla, que tiene que regarla, que tiene que deshiervar, que tiene que aplicar fertilizantes, que tiene que aplicar para la plaga, y luego que tiene que estar pagando a gente para que riegue, y luego ir y hacer la cosecha, y luego conseguir la caja, y luego conseguir el transportador, y luego llevar un chofer que llegue a la central de abastos, y luego estar ahí tostoneando tu mercancía, y es lo menos, y ahí castigando su precio, y luego de ahí de la central de abastos, el que trabaja con el diablito, llevarlo, y el que lleva la recaudería, que lo va a comprar, y de la recaudería ya vas tú, y ahí tomas tu lechuga. Pero estás en un estado inconsciente de cuántas manos Dios involucra para que en la comodidad de tu mesa te comes tu espagueti, tu pollito, tu carnita, tus carnitas, lo que sea. Y a veces los hijos, ¿eso es lo que voy a comer? ¿Esto? No, mamá, no. Y empiezan ahí y dicen, no, de veras, no, inconscientes. No tienen una idea de cuánto cuesta ganar el dinero y cuántas manos se involucran para que te llegue en la comodidad de tu mesa todo esto que manos y manos y manos se involucraron. ¿Qué tiene que ver esto con el tema, pastor? Pues que el ser humano está inconsciente y por eso menosprecia a Jesucristo como Salvador. Está inconsciente que un día tiene que estar en el día del juicio final. Está inconsciente que hay una orden de aprehensión contra él. Está inconsciente que tiene una naturaleza caída. Está inconsciente que es un esclavo del pecado. Está inconsciente que hay un ser diabólico que lo lleva a ceder ante las tentaciones. Está inconsciente que su mente está entenebrecida. Está inconsciente que tiene un corazón de piedra. Está inconsciente que millones y millones están así, que su vida carece de propósito, de sentido, de inteligencia. Está inconsciente que ha sido corrompido, devaluado, que las virtudes humanas de la imagen de Dios han sido desaparecidas. No tiene honor, no tiene integridad, no tiene dignidad, no tiene honestidad, no tiene inteligencia, tiene falta de sabiduría, etcétera, etcétera. Está inconsciente, por lo mismo ven a Jesucristo como una opción. ¿Qué hace el Evangelio? El Evangelio te pone en un estado consciente, porque en esos momentos, si la luz de Dios viene a tu vida, si ilumina en tu oscuridad que guardas aquí, dices, ¿qué? ¿No? ¿Así estoy yo? Sí. Por eso siempre yo he usado la palabra bienvenido a la realidad. Bienvenido. ¿Por qué? Porque estábamos en un estado inconsciente. ¿De dónde saco eso? ¿Es válido decir eso? Sí. Nabucodonosor, ¿cómo estuvo antes de que la razón le fuera devuelta? Según Daniel capítulo 4, estaba viviendo como animal. 7 años de vivir como animal, y en un minuto después de que Dios le quita su estado de animal y lo vuelve, le devuelve su humanidad, dice Nabucodonosor, mi razón me fue devuelta. Mi razón.
ya está cuerdo. En la historia del hijo pródigo dice, y volviendo en sí, ¿cómo? Cuando una persona está inconsciente, se desmaya, él le da sus cachetadas, ¿no? Le pones alcohol, lo que sea, y estaba inconsciente, que es la palabra que estamos viendo, ¿no? Estaba inconsciente y volviendo en sí. Por eso la bendición de ser evangelizado, para que por primera vez estés consciente de tu estado caído, y que si no te arrepientes, hay leyes espirituales que has violado y que de alguna manera Dios irá a cobrar. Por eso es importante entender esta palabra, porque a muchos les hablas de Cristo, de la Biblia, de Dios, del Evangelio, y muchas veces Dios los deja en ese estado de inconsciencia. Y si tú y yo estamos aquí en un culto de adoración al Dios eterno, es porque un día Dios nos dio la bendición de estar conscientes. Y fue por eso que nos presentaron a Cristo el Salvador, y corres, ¿no?, a la cruz y lo tomas. Pero a pesar de eso, muchos van a las iglesias cristianas verdaderas y siguen en un estado de inconsciencia, ¿no? ¿A qué voy? ¿Qué? Nada más hablan de un libro ya, un libro ahí negro que parece que está ya bien obsoleto, tiene miles de años, yo no lo entiendo, ¿no? Sí, ya entendí por qué no lo entiendes. Sigues en un estado de inconsciencia. Por eso, que Jesucristo sea nuestro Salvador, y ahora sí ya empiezo con el QQCDPC, es ¿quién es el Salvador? Bueno, la identidad del Salvador es que es Dios hecho carne, dos naturalezas, 100% Dios, 100% hombre, dos naturalezas que nunca se mezclaron, dos naturalezas que nunca produjeron una tercera naturaleza, ¿verdad? Dios, Cristo siempre fue Dios y Cristo siempre fue hombre, y vemos pasajes donde Él manifestaba su humanidad, se cansaba, dormía, tenía hambre, lloró ante Jerusalén, de tal manera que es 100% hombre. Pero hemos dicho en el primer sermón de Cristología que cuando hice ese programa puse el primer atributo es Cristo Dios, Jesucristo Dios. Y la iglesia cristiana está obligada ante la mentira de la iglesia católica de presentar a un Jesucristo más hombre que Dios. La iglesia cristiana verdadera está obligada a presentar más a un Cristo Dios que a un Cristo hombre. Las películas de Cristo siempre realzan la humanidad, el catolicismo romano realza la humanidad. No, tiene que haber un balance, ¿no? Y ahí es donde está llamada la iglesia cristiana. ¿Quién es el Salvador? Dios mismo en la persona de Jesucristo. ¿Y cómo salva? ¿Cómo salva este Salvador? Bueno, vamos a poner aquí que antes de la fundación del mundo, Dios escribió en el libro de la vida el nombre de personas que iban a ser predestinadas para salvación. ¿Sí? Hagan de cuenta que este es un libro y aquí están los nombres de las personas. En el libro de la vida, Dios escogió el nombre de gente que Él eligió. ¿Cómo salva Dios? La primera etapa de la salvación es eligiendo. Ya estas personas prácticamente están salvadas, aunque todavía no vemos todo esto, hasta que en la cruz de Calvario Cristo realiza la salvación. Y cuando una persona le está predicando el evangelio a otra persona, aquí vamos a poner una aureola, suponiendo que que está predicando el evangelio es el evangelista, y aquí tiene la Biblia.
le está hablando a esta persona del Evangelio, y cuando tú le predicas el Evangelio a una persona, le estás notificando que esa persona ha sido escogida para salvación, ¿verdad? Ya esta persona, y cuando esta persona sea llevada a la gloria, a las nubes, será la plenitud de la salvación. Podemos entender entonces que la salvación es una aplicada en diferentes etapas. Aquí se anunció la salvación a un número de personas elegidas, aquí se pagó el precio de su salvación, aquí se le notifica la salvación al predestinado, y aquí se consuma la salvación de esta persona. ¿Quién es el autor de todo esto? Nuestro glorioso Rey y Dios Jesucristo Salvador. ¿Cuándo fue realizada esta salvación? Repito, escrita, pagada, anunciada y consumada. ¿Cuándo inició? Antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque en la teología se llama un decreto. En la Biblia hay decretos positivos y decretos negativos. Es una determinación soberana de la máxima autoridad del universo, Dios. Un decreto es, por ejemplo, si el gobierno mexicano mañana decreta que el IVA al consumo sea del 25%, ¿alguien lo puede cambiar? No. Es un decreto. La máxima autoridad del país determina que eso sea. Bueno, el Dios del universo decretó, ¿no?, la salvación de personas, y Dios determinó como la autoridad máxima soberana del universo hacer esto. ¿Por qué? Porque es un decreto. ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, dice en Efesios capítulo 1, ahí 3 veces lo repiten. Vamos para allá, por favor. En Efesios capítulo 1 se repite el para qué. Es que para que yo sea salvo hay otro motivo antes. Para que yo sea perdonado. No, hay otro motivo antes. Es que Dios estaba pensando en mí. No, hay algo más antes. Es que Dios buscaba mi propio bien. No, hay algo antes de eso. Vean ustedes Efesios 1 del 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Para qué es este decreto? Para la gloria de Dios. Recuerden que hay un auditorio de billones de ángeles que son los testigos que están viendo todo lo que Dios hace. Y en el momento en que Dios salva a Juan Pérez, ¿no?, y que Juan Pérez tiene un historial negro, los mismos ángeles dicen, ¿qué? Dios salvó a Juan Pérez, pero Juan Pérez era esto. Y en ese momento voltean a ver a Dios, dice, qué magnánimo, la gloria de Dios es grandísima, perdona y escoge al peor de los peores y de los peores. Es Dios el glorificado. No está buscando en primera instancia el bien del ser humano, está buscando su gloria. Su gloria. El arminiano te hace creer, no, es que Dios estaba pensando en ti y para que ya no sufrieras, amiguita, y para que ya no vivieras así, tan feo, amiguita, y no, ese es el efecto, pero el propósito primario es la gloria de Dios.
Versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Primero, versículo 6, la gloria de su gracia. Tercero, versículo 12, para alabanza de su gloria. Y en tercer lugar, versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Este es el propósito. Este es el propósito de la salvación, que Él sea glorificado. ¿Sí? Ahora, ¿para qué? ¿Para qué? Nada más para que tengas una etiqueta de cristiano. No, versículo 4 de Efesios 1. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Para que seamos santos y sin mancha. Siempre, a mí me han hecho interesantemente una misma pregunta mucha gente que estudia un poco la Biblia, y me dicen, ¿cómo sé que soy un escogido? ¿Cómo puedo tener la certeza que soy un escogido? Muy sencillo. Siempre junto a la palabra escogido, elegido, predestinado, hay una calificación moral y espiritual. Como aquí, elegidos para ser santos y sin mancha. Siempre hay una calificación moral y espiritual. Dios no salva a nadie para que sigas de pecaminoso, de cochino, de perverso y depravado. No. Hay un propósito. ¿Cómo lo hizo? Bueno, aquí ya está, en este punto, donde se paga el precio de la salvación. Este hombre que le están evangelizando tiene un expediente negro. Y le están notificando que su expediente, que sobre su cabeza está la palabra condenación, que está pisando las llamas del infierno, que sobre sus pies están las llamas del infierno, y que lo está esperando la ira divina celestial, y que lo está esperando el día del juicio final. Eso es lo que se le está predicando en el Evangelio. Bueno, más cosas, ¿no? Pero esas son algunas. Por eso, este expediente le dice el evangelista que aquí hay una doble imputación, una doble transferencia, que si este hombre crea el Evangelio, este expediente será colocado en Cristo y la justicia de Dios caerá sobre el Hijo de Dios y él será castigado por el expediente de ese hombre. Pero el expediente de Cristo, que es sin mancha, que tiene 10, este expediente le será acreditado a él. Un intercambio de expedientes, una doble transferencia, una transferencia de culpa a alguien que no hizo nada y una transferencia de santidad y de justicia perfecta hacia aquel que la transgredió siempre, todos los días. Entonces, Cristo es el Salvador y en la cruz de Calvario compró nuestra salvación, pagando a la justicia. ¿Sí? Entonces, esta breve introducción de la palabra salvación la vamos a complementar con más cosas, y les decía yo a ustedes que en esta palabra salvación cabe toda la Biblia. Vean ustedes ahorita. ¿Por qué? Porque, miren, la palabra salvación, aquí.
Si a esta persona que le están evangelizando le hablan de condenación, la condenación eterna, ¿sí? En la salvación, Cristo compró el perdón de esta persona. En la salvación se compró el perdón. Si esta persona era hija o hijo del diablo, como lo dice Cristo en Juan 8:44, aquí en la salvación se compró su adopción. Ahora Dios lo adopta como hijo de Dios gracias a la salvación. Si esta persona es esclavo del pecado, en la salvación se le da libertad, o la palabra salvación, fue salvado de la esclavitud del pecado. Si esta persona estaba muerta espiritualmente, en la salvación que se le da, ha pasado de muerte a vida y se llama resurrección. Si esta persona es pecadora, rebelde, obstinada, bueno, vamos a poner aquí naturaleza caída. ¿Qué es lo que hace la resurrección? La salvación, se le da la regeneración. La regeneración, que significa un nacimiento nuevo. Si esta persona tiene tinieblas en su cabeza, ama las tinieblas, hay tinieblas en su corazón y en su alma, en la salvación se le da la luz. Si esta persona en su estado caído tiene un corazón de piedra, se le da un corazón nuevo. Si esta persona en su estado caído tiene incredulidad, ¿qué hace la salvación? Le da una fe salvadora. Si esta persona en su estado caído es rebelde, Dios le da arrepentimiento. Si esta persona en su estado caído es ciudadana del mundo, en la salvación se le da una nueva ciudadanía. Si esa persona en su estado caído, no quiere y no puede, en la salvación dice Filipenses que Dios le produce el que sí quiera y el que sí pueda. O sea, me explico, las principales doctrinas de la Biblia, se generan a partir de la palabra salvación. Y aquí es una pequeña probadita de todo lo que la palabra salvación genera en ese predestinado. Por eso es que, repito, toda la Biblia cabe en la palabra salvación. Entonces, esto es lo que una persona necesita, y por eso es importante que cuando ores por un ser amado, ruégale que Dios lo vuelva en sí. Está muerto espiritualmente, y aquí le agregas, ¿no? En la salvación le da vida. Su mente está entenebrecida, en la salvación Dios le da luz. O sea, todo el paquete completo de la salvación le es concedido a esa persona para que esté capacitada para recibir la salvación que es en Cristo Jesús. Por eso ahora sí vámonos a los textos maravillosos, ¿no? Y
agregar algo más a este breve sermón de la salvación. Vamos al libro de Jonás. En Jonás vamos a encontrar una verdad maravillosa. Hace algunos años pudimos estudiar el libro de Jonás y es interesante. Y este versículo no ha salido de mi cabeza, gracias a Dios. Jonás capítulo 2, versículo 9, dice Jonás 2:9: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y aquí le agregaríamos, y la perdición es del hombre, ¿no? Es su responsabilidad humana. La salvación pertenece a Dios. Vean ustedes, salvo, salvar, salvación, salvador, tiene la misma raíz. Por eso, si la salvación pertenece a Dios, Él se la da soberanamente a quien Él quiere. Por eso esto nos ayuda para orar más inteligentemente. Te ruego, Señor, que tu salvación se la concedas a mi mamá, a mi papá, a mi tío, a mi hija. Tú eres el dueño de la salvación, concédeselo a esta persona. Entiende, tu familiar nunca va a buscar la salvación. Está en un estado inconsciente. Y si estamos en un estado inconsciente no sabemos nada. Por eso Isaías 63:1 agrega más información al respecto. Porque Isaías 63:1 dice que Dios es grande para salvar. Versículo 1: ¿quién es ese que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso es su vestido que marcha la grandeza de su poder. Yo, el que habito en justicia, grande para salvar. Grande. ¿Por qué tenía que ser grande el que salva? Voy a borrar ahora esto. Bueno, tenía que ser grande el Salvador. Aquí no cabe Rocky Balboa, ni Rambo, ni Terminator, no, hermano. El tamaño del Salvador tenía que ser así porque los enemigos de los que nos salvó son gigantes. Grande para salvar. ¿Por qué? Porque grandes eran los enemigos. Los tres enemigos de la raza humana en toda la historia: número 1, el pecado; número 2, la muerte; número 3, Satanás. Estos tres, los enemigos más grandes de la historia humana. Nadie los ha podido vencer, nadie los había podido derrotar. Hasta hace 2000 años que el que es grande para salvar tuvo que venir para vencerlos, ¿sí? El pecado, lo más que te puede hacer el pecado es matarte. La paga del pecado es la muerte, pero el problema se agravaba porque tú habías infringido leyes espirituales, leyes de Dios. No habías cometido una infracción de tránsito ni una infracción de inmoralidad civil, no, habíamos violado leyes eternas y espirituales. Por eso el pecado, la paga del pecado es la muerte, pero nos había hecho cometer pecados contra leyes morales, de tal manera que cuando Cristo muere por nosotros en la cruz de Calvario, el pecado mata a Cristo, pero Él muere en mí, de tal manera que ya ¿qué me puede hacer a mí el pecado? Nada, porque ya hay alguien que murió por mí. El efecto perverso del pecado fue minimizado, ¿verdad?
y en la cruz de Calvario fue como una abeja sin aguijón hacia el creyente. El aguijón quedó clavado en la cruz. La muerte fue vencida con la resurrección de Cristo. La muerte se sometió en la cruz de Calvario a Cristo porque la muerte no podía matar a Cristo. La muerte tiene acción sobre pecadores, pero Cristo no era pecador. ¿Cómo podía quitarle la vida? De tal manera que Cristo solito se somete a la muerte. La muerte, así sin saber qué va a hacer, qué puede hacer, ¿verdad? Le quita la vida a Cristo, pero Él se sometió a la muerte sin tener por qué hacerlo. De tal manera que Cristo se convierte en el Señor de la muerte y el Señor de la vida. Bueno, mejor dicho, Cristo confirma que es el Señor de la vida y de la muerte. La muerte también, ¿no? El pecado fue vencido, la muerte fue vencida. Y Satanás, es en Mateo capítulo 4, cuando trata de tentar a Cristo, pensando que el segundo Adán iba a ser vencido igual que el primero allá en el Edén, es vencido. Por eso Jehová, Cristo Jesús, Dios y Rey, Cristo, es grande para salvar. Pero teológicamente, cuando hablamos de Cristo como Salvador, y alguien ha leído el Antiguo Testamento y dice, oye, pastor, el problema que tengo yo es que en el Antiguo Testamento el que salva es Jehová y en el Nuevo Testamento es Cristo. ¿Hay dos salvadores? No. Vamos a ver, aquí dice Isaías 43, por favor. Isaías 43. Versículo 3, Isaías 43, 3. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Yo soy tu Salvador, dice Jehová. Allí mismo, en el capítulo 45, versículo 21, proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír eso desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y Salvador, ningún otro fuera de mí. No hay otro Salvador fuera de mí, yo soy Salvador. Bueno, eso está diciendo Jehová. Capítulo 49, ¿sí? Capítulo 49 de Isaías, del versículo 2 al versículo 6. Desde el 1. Oídme estas cosas, oídme costas, y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba, y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en sus ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta el postrero de la tierra. Una vez más la afirmación de que Él es el que salva. Capítulo 60, por favor. Dice Isaías 60, versículo 15 y 16.
En vez de estar abandonada y aborrecida, tanto que nadie pasaba por ti, haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos. Y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. A ver, ¿cómo resolvemos esta situación? ¿Cuántos salvadores hay en la Biblia? La respuesta bíblica es uno. ¿En dónde encontramos la solución? Bueno, para no abundar en eso, porque ustedes ya conocen esta verdad, vamos a Lucas, a Juan, y el Evangelio de Juan nos da esta solución. Hay una presentación de Cristo como el pastor, los creyentes como sus ovejas, el ratero de las ovejas que trata de robar las ovejas, el demonio. Y hay un momento en que los judíos confrontan a Cristo y empiezan a discutir con él. Y les dice Cristo a estas personas, Juan capítulo 10, versículo 25. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Y dónde está la solución? Versículo 30. Yo y el Padre uno somos. Solamente hay un Salvador. Yo y el Padre uno somos. Por eso Cristo desde Zacarías 9:9 ya había sido profetizado como el Mesías Salvador que vendría. Dice Zacarías 9:9: tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Tu rey vendrá a ti, justo y salvador, ya un salvador profetizado. Se le llama en Lucas capítulo 2, versículo 11, el Salvador. Dice: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Entonces, por toda la Biblia, repito, esta palabra cabe. Hechos capítulo 13, versículo 23, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Efesios 5:23, Cristo es cabeza de la iglesia y Él es su Salvador. Segunda de Pedro 1:1, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Un atributo, una función, un oficio que Cristo lo realiza desde antes de la fundación del mundo, y Cristo lo consuma hasta después de la fundación del mundo. Entonces, ¿quién es el Salvador que nos trajo a su iglesia? Él. ¿Quién es el que nos está configurando a su modelo? Él. ¿Quién es el que nos devolvió la humanidad que habíamos perdido? Él. ¿Quién es el que nos está confiriendo a la imagen y semejanza de Dios? Él. ¿Quién es el que nos está vistiendo de dones, habilidades, ministerios para ser útiles para Él? Él. Hermanos, Dios no deja en obra negra lo que Él empezó. Él continúa perfeccionando hasta el final a sus hijos. Y no solamente nos salvó de la condenación, no solamente me salvó del infierno, no solamente me salvó de la ira divina, no me salvó solamente del día del juicio final, sino que me salvó de mí mismo. Yo estoy seguro, hermano, que ni tú mismo ya te aguantabas. Tú mismo sabías que eras muy tóxico. Yo sabía dentro de mí que yo era muy tóxico, ¿no? En algunas personas se están dando cuenta que sí son tóxicos,
al grado de que ya ni uno mismo se aguantaba. Entonces, no solamente me salvó de la ira, condenación, juicio, lago de fuego, sino también, gracias a Dios, me salvó a mí. Y todo este proceso de doctrinas que ya empezamos a entender, ¿no? Que ya hay una lucha del nuevo hombre con el viejo hombre, contra mi carne, contra las tentaciones del mundo, contra la influencia del mundo, me ha salvado, hermanos. Y si hoy tienes una mejor condición espiritual, es el fruto de todo lo que te ha salvado. Amigos y amigas que no valen la pena, de vicios, de tentaciones, de seducciones, de vocabulario vulgar, de vicios, de droga, de alcohol, de una lista, hermanos, nos ha salvado. ¿Cómo sabemos que estamos creciendo en nuestra vida personal? Número uno, gracias a la salvación, que empieza a tener una santidad progresiva. Cada vez más áreas de tu vida son más limpias, más puras, porque hay una lucha interna en ti donde ya te revelas, ya no quiero hacer esto, ya no quiero hacer aquello, empiezas a aborrecer los pecados, conductas pecaminosas, y te empiezas tú mismo a flagelar. ¿Cómo es posible que sea tan cochino? ¿Cómo es posible que sea tan cochina? Otra vez volví a hacer eso, cuando antes eso no había en tu vida. Al contrario, ¿no? Te sentías así como que bárbaro, ¿no? Hermanos, paréntesis. Vean ustedes, no sé si han visto, pero hay mucha gente que dice que engaña a otro y dice, me lo fregué, ay, que mucho cerebro yo, ¿no? Vean ustedes, es increíble que engañar a otro, yo me autocalifique como inteligente. Esto se llama maldad, no se llama inteligencia. Pero en las películas que ves, dices, oye, sí, bien inteligente, logró escaparse, ¿no? Y en las películas nos hacen ir a los malos, y cuando los buenos los atrapan, hasta tú dices, ¿por qué la agarraron si era bueno? No, de tal manera que te das cuenta que cuando tú crees que fuiste más inteligente para engañar a otro, para hacerlo sufrir, no, tu maldad es muy grande. No es inteligencia, hay demasiada maldad en tu corazón. No fuiste inteligente, parece que te engendró el mismo Satanás, engendrada por la maldad. Dice un salmo, tu maldad te matará. Y así de entrada ese versículo dice, ¿qué? ¿A un alcohólico el alcohol lo mata? Sí. ¿A un drogadicto la droga lo mata? Sí. ¿A un adúltero el adulterio lo mata? Sí, hermanos, hay muchas mujeres que no se tienen corazón y vale. Apuñalado el esposo. Las mujeres apuñaladas por el esposo ofendido le llaman crímenes pasionales. Tu maldad te va a matar. Eres peleonero y broncudo y tú no te dejas de nadie. Se va a bajar el chaparrito, señor chaparrito de 1,5 metros, y te va a soltar 3 o 4 balazos. Tu maldad te va a matar. Hoy, mañana o en el infierno. Dios nos salvó de nuestra propia maldad, de nuestro propio viejo hombre, de que éramos adictos a la carne y al mundo. Gracias a Dios. Esta palabra es una mina de oro que podíamos sacar temas y temas y temas. Pero de una forma superficial podemos ver el QQCDPC. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? Me salvó. Dios quiere, hermanos, que todos los que ustedes profesan ser salvos, cada uno de ustedes que profesan ser salvo, no sea en vano lo que Cristo hizo. ¿A qué me refiero? Ahí está todo borracho,
ahí está en la esquina fumando, alburero, pornógrafo, que digan, hey, Salvador, ¿tú moriste por ese? Fue en vano tu sacrificio, ¿no? No, hermanos, el sacrificio de Cristo no es en vano. Esa persona nunca fue. No puedes permanecer en una actitud pecaminosa toda tu vida. Significa que solamente fuiste sugestionado, religioso, calentacilla, cristiano pirata, religioso. El verdadero creyente nunca menosprecia la salvación que es en Cristo Jesús. Nunca, no podemos. No, por eso me despido viendo Hebreos. Hebreos, y con eso terminamos, nos da una advertencia para todos aquellos domingueros, calentacillas, sugestionados, que creen que hacen bien ir a la iglesia, pero siguen pecando con pecado de omisión o pecado de acción. Dice Hebreos 2:1: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo? Ahora la pregunta, ¿escapar de qué? Pues, otra vez, de la ira que estaba sobre tu cabeza, de la condenación, del infierno, del lago de fuego, del día del juicio, del día del juicio del gran trono blanco. No vas a escapar de esto. De esto no vas a escapar. Porque despreciaste una salvación tan grande. Pero todos aquellos que con un corazón humilde reconocieron su necesidad de un Salvador, que Dios les devolvió la razón, que Dios los hizo volver en sí para que entendieran, comprendieran y valoraran, entienden el valor supremo de esa salvación tan grande. Bendito Dios, te damos las gracias de que nos hiciste volver en sí. Nos volviste a un estado de conciencia que nos ayudó a poder comprender nuestro estado de condenación, de ser objetos del infierno, de tu ira, porque habíamos violado un sinnúmero de veces tus leyes y tus mandamientos. Gracias porque nos diste todo un paquete de salvación, corazón nuevo, mente iluminada, fe, regeneración, adopción, redención, propiciación, todo lo que nos diste para que pudiera ser claro la necesidad de un Salvador y cómo con todo el corazón ese día abrazamos por tu gracia a nuestro amado Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, porque desde ese día no nos hemos alejado de la cruz. Ahí estamos, a veces escondidos en la cruz, arrodillados, muchas veces mirando a nuestro Salvador y llevando su mensaje a otros para que vengan también a la cruz de Calvario. Gracias, bendito Dios, porque permitimos honrarte el domingo, exaltarte, adorarte por toda la obra de salvación que cumpliste por nosotros. Bendito seas en tu iglesia eternamente y para siempre, Jesucristo, Dios, Salvador y Rey. Amén.